Muy pero muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta nueva edición de Somos Deporte por la pantalla de Somos Resistencia, donde obviamente vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver al mundo deportivo, siempre con la prioridad a nivel local, a nivel provincial y alguna que otra cosa a nivel nacional e internacional. Bueno, algunos de los temas que tendremos en la jornada de hoy, estaremos hablando de hoy, la primera jornada de psicología deportiva que se va a estar desarrollando mañana en las Casas de las Culturas, con la presencia nada más y nada menos que de Sergio Maravilla Martínez y Walter Herman. Bueno, los organizadores del evento y algunos de los disertantes estuvieron presentes en nuestros estudios, así que vamos a compartir una nota al respecto. También estaremos hablando de Sarmiento y Forever y Sarmiento, que van a disputar los partidos de ida de lo que es esta nueva ronda de los playoffs del torneo Federal A. También estaremos hablando del beach volley, que ya se está disputando este campeonato sudamericano acá en Resistencia, en nuestra provincia, en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata. Bueno, serán algunos de los temas que tendremos en la jornada de hoy en Somos Deporte, pero arrancamos de una manera especial porque tenemos un invitado en estudio y un placer personal para mí tener a una persona que quiero mucho. En este caso estoy hablando de Rolly López, el primer entrenador nacional de arqueros acá de la provincia. Se ha recibido hace muy poco, además larga trayectoria en el fútbol y actual DT de Fontana, que milita en el torneo Federal B y la Liga Chaqueña de Fútbol. Bueno, Rolly, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, Gastón. La verdad que realmente para mí también es un placer estar acá y sobre todo con vos, que te conozco desde muy chico, y la verdad que también tenemos una excelente y hermosa relación. Totalmente, Rolly. Para mí, reitero, el placer de realizarte esta nota. Hace mucho te queríamos tener acá en nuestro programa, también por cuestiones laborales, digamos, tuyas y los horarios. Pero, a ver, decía bien yo, primer entrenador nacional de arquero, pero antes de hablar de esto te quiero consultar cómo llegás al fútbol, cómo llegás a lo de arquero, Rolly. ¿Cómo se te dio por ser arquero desde chico? Bueno, yo creo que desde muy chico se despertó en mí esa pasión del arco, ¿no es cierto? Porque me acuerdo que cuando era chiquito, de 6 años, tengo fotos, ¿no? Con rodilleras, que en esa época se usaba, no se usaba guantes, claro. Pero vestido de arquero, o sea que es algo que, no sé, apareció de repente, se enquistó en mí. Y bueno, después lo fui desarrollando a través de los años, ¿no es cierto? Ya te digo, desde muy chico mi pasión fue el arco. Quizás porque es un puesto un poco solitario, claro, donde te vestís distinto, donde sos distinto al resto. Pero bueno, eso fue quizás lo que me atrapó un poco y siempre seguía a los grandes arqueros y ya te digo, desde muy chico me encantó el arco. Bueno, y contarle a la gente un poco tu trayectoria, por qué clubes has pasado, cómo se ha dado tu carrera desde joven, digamos, en el arco. Bueno, yo me inicié en el Club Atlético Regional, en el año 78 debuté, tenía 20 años y bueno, para esa época quizás era un poco prematuro porque no era muy habitual todavía en el fútbol aquella época debutar a esa edad. Generalmente los integrantes de los equipos eran jugadores de un poquito de edad más avanzada, a partir de 25 años, por ahí recién comenzaban a estar en primera división. Bueno, y comencé en el club regional, donde debuté justamente contra Sarmiento. En esa época Sarmiento estaba en el torneo regional, así que jugaban 3 semanas. Yo fui al banco de suplentes y jugábamos el miércoles a la noche en el estadio de Sarmiento, que está por la Perón, el viejo estadio. Y bueno, en un tiro libre que ejecuta Sarmiento, se lesiona al arquero titular. Justo ya faltaba muy poco para que termine el primer tiempo. Cuando se va a reanudar el segundo tiempo, él decide que no quiere continuar y bueno, ingreso yo. Estábamos perdiendo 2-0, lo empatamos al partido. Tuve una actuación bastante destacada y bueno, a partir de ahí agarré la titularidad de la primera y no la largué por muchísimo tiempo. Luego me incorporé a Don Orione, cuando Don Orione también era representante chaqueño en los torneos regionales. El director técnico era José Lestani. Tuve 1 año en Don Orione, volví a regional y en el año 83 más o menos pasé en forma definitiva a Sarmiento, donde también jugué torneos selectivos, torneos regionales, y ya culminando mi carrera, año 89 más o menos 90, me sumé a las filas del Club Atlético Bancario, que había ascendido a la primera A, y bueno, ahí jugué mis últimos partidos. Y luego, después, a la vejez viruela, como se dice, en el año 2009, ya con 51 años. Ahora, hace poco. Sí, hará 9 años, exactamente, se creó el club SAMEP, ¿no es cierto?, que incursionaba en primera vez. Y bueno,
Y la verdad que un amigo, como es Inocencio González, asumió la dirección técnica y me invitó a jugar. Pero yo pensé que era, pues yo ya estaba jugando en veterano, Claro. pensé que era entrenar para jugar en veterano. Claro. Y bueno, y como los horarios me coincidían, porque yo entrenaba a las 19 horas, un horario que a mí me venía bien, comencé a entrenar, hice pretemporada, y después cuando llegó el día del partido me dijo, bueno, tenés que jugar vos porque no tengo otro arquero. Y bueno, jugué todo un año en Samep, en la primera vez, la verdad que me sentí bárbaro, hicimos una gran campaña perdiendo en los playoffs contra Municipales, que es el equipo que había ascendido ese año. Y bueno, y ahí sí ya dije, listo, es hora de colgar los botines. Hice la carrera de director técnico después, en el 2010, y me recibí de técnico en el 2012. Y bueno, y hace 2 años, que cuando cuando conocí la carrera de entrenador de arqueros, vi que era necesario que la haga, porque yo creo que no es lo mismo entrenar arqueros que ser entrenador de arqueros, porque uno aprende muchísimas cosas que no las tiene incorporadas cuando... Por ahí es muy fácil patearle 5 o 6 pelotas a los arqueros y listo, pero yo creo que hay que conocer un poco el por qué se lo hace, qué es lo que se debe hacer y para qué se lo debe hacer. Así que bueno, me interesó la carrera, la comencé, es una carrera con 11 materias, y bueno, la culminé hace muy poquito, como decís vos, el 16 de marzo fui a Buenos Aires a rendir el examen final presencial. A ver, sería en este caso cómo mezclar toda tu experiencia, digamos, que tenés con lo teórico, digamos, acá en este caso. Y a ver, con respecto a la carrera, contarle a la gente por ahí, Rolly, cómo la realizaste, porque por ahí debe haber muchos del otro lado que no la conocen, digamos, y que le puede interesar. Bueno, vos sos el primero acá de nuestra provincia que se ha recibido. ¿Cómo ha sido toda la metodología de la misma? Bueno, mirá, Gastón, esto es, yo estando, comencé a trabajar como entrenador de arqueros en Fontana, cuando Fontana ingresa en el Argentino B, con la conducción de Osvaldo Tatú Gómez, de director técnico. Justo coincidía que yo estaba de director técnico en Bancario, nosotros entrenábamos a las 2 de la tarde y Fontana en esa época también entrenaba en el predio de Bancarios, y entonces ellos se acercaban... yo terminaba el entrenamiento y yo comenzaba. Ajá. Entonces un día Tatú me dijo, ¿me querés dar una mano con los arqueros? Porque no tengo a nadie, que vos más o menos conocés. Y bueno, y ahí empecé a incursionar. Empecé a trabajar con ellos y me di cuenta que necesitaba conocer un poco más. Como te digo, no solamente era tirarle pelotas, claro, y que se tiren de un lado para el otro. Bueno, entonces comencé a investigar, viste que ahora, gracias a Dios por la tecnología, tenemos acceso a un montón de cosas. Y bueno, entré a varias escuelas de arqueros del país y del mundo y de Sudamérica. Y bueno, y por ahí sin querer entro en la página de ATFA y veo la carrera de entrenador de arqueros. Y ahí me sedujo un poco, comencé a investigar, empecé a interiorizarme, ingresé a la página, vi cuáles eran los requisitos y vi que se la podía realizar a distancia. Y realmente me pareció una carrera excelente y yo... quiero que los que están trabajando como entrenador arquero puedan entrar a la página de ATFA, vean cómo es la carrera, porque les va a servir y muchísimo, Gastón. Les va a servir mucho conocimiento. Amplía muchísimo, ya te digo, amplía muchísimo el conocimiento porque empezás a conocer cosas que por ahí vos las hacías sin saber por qué las hacías. Claro. Y ahora realmente sabés por qué las tenés que hacer, cuándo las tenés que hacer, las cargas, los momentos de descanso. O sea, hay un montón de cositas muy interesantes, de ingredientes que enriquecen justamente a los que nos apasiona el arco, como vos decías, y que nos gusta esta profesión, ¿no? Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que ha sido este examen. A ver, fue a distancia, vos rendiste durante todo un año desde acá, digamos, pero el examen final había que ir a rendirlo allá, a Buenos Aires. Y en el examen final englobaba todas las materias, ¿no es cierto?, de la carrera, en la parte teórica, sí, ¿no es cierto?, que lo hacíamos en ATFA, en las oficinas de ATFA. Que está al lado de AFA, me dijiste. Exactamente, al lado de AFA, en la calle Viamonte. Y en la parte práctica la hacíamos en un predio que está en Costa Salguero, ¿no es cierto?, que está comandado, digamos, por Sacone, que en ese momento él estaba en una convención de Conmebol. Ex arquero de River, Sacone. Ex arquero de River y es el jefe de la escuela, o sea, el director de la escuela de la carrera. Y ese que vemos ahí en pantalla es, él trabajaba con el cuerpo técnico de Chacho Coudet en Rosario Central.
¿no es cierto? Y la profesora Loriana Baldomero es una excelente profesora de educación física, licenciada en entrenamiento, realmente muy preparada y bueno, la verdad que fue una cosa muy buena porque pude compartir con gente del exterior, o sea, porque la carrera de entrenador de arquero es única en Sudamérica. La que la tenemos acá en Argentina. En Argentina, o sea, yo me recibí con 2 chicos de Ecuador, 1 de Colombia y 3 argentinos, o sea que está muy difundida a nivel Sudamérica y ellos vienen acá, hacen la carrera a distancia, vienen a rendir para justamente tener el certificado y dentro de muy poco, por eso había estado Sacón en Conmebol, va a ser homologada por Conmebol para poder tener, ejercerla, digamos, en cualquier parte de Sudamérica y no sé si después de FIFA habrá que hacer algo, alguna revalidación, algo para poder ingresar a Europa, por ejemplo, pero por ahora va a poder ser homologada para que se pueda trabajar en los diferentes países de Sudamérica y la idea es llegar a que la carrera sea no obligatoria, pero sí que los cuerpos técnicos, sobre todo los equipos profesionales, incorporen en sus grupo, tienen un profesional, o sea, alguien, así como es el director técnico, tiene que tener título. La matrícula, el entrenador arquero también, ¿no es cierto? Porque a pesar de que vemos que los clubes profesionales como Boca, River, no son los que están actualmente directamente, no tienen el título. No es obligatorio. Claro, no es obligatorio, exactamente, Gastón. Roy, a ver, nosotros viendo imágenes ahí, ¿cómo fue, digamos, la experiencia, sobre todo en lo práctico? ¿Qué es lo que hacían? Vi que ahí tenían un trabajo con los chicos, digamos, ¿cómo fue ese examen? ¿Qué es lo que tenían que dar? Explicaciones, digamos, a lo que era el profesor en este caso. Bueno, nosotros éramos 6. Entonces nos dividíamos en grupos de 2, ¿no es cierto? Y había 3 estaciones, digamos, por decírtelo de alguna manera, y donde el profesor a cada grupo le entregaba una táctica, digamos, una rutina técnica. O sea, a nosotros nos tocó seguridad, o sea, todo lo que sea seguridad con caída baja, caída media, sin impulso y con impulso. Entonces, en base a ese tema, nosotros teníamos que diagramar los trabajos. Nos daban 15 minutos y los arqueros iban rotando. Al otro grupo le dio otra cosa y al otro otra cosa. Entonces, a mí me tocó con un chico de Firmat trabajar con él. Entonces, bueno, nos diagramamos el trabajo que íbamos a hacer. Y bueno, ahí estamos viendo que estamos haciendo un poco de caída con desplazamientos, caída baja. Luego hicimos caídas, otros tipos de caídas, o sea, con impulso, sin impulso. Y el profesor iba pasando por todas las estaciones, iba mirando, nos corregía, nos felicitaba cuando el trabajo estaba bien hecho. Y por eso te digo que la experiencia fue muy buena porque compartíamos con todos y después esa fue la parte de técnica. Y la parte de táctica, el trabajo era general para los 3 grupos. Entonces ahí sí tuvimos que hacer como una mesa redonda para poder diagramar los trabajos y yo creo que eso es lo más rico. El intercambio. El intercambio, porque los chicos de Ecuador, por ejemplo, uno trabajaba en Liga de Quito, en inferiores, en juveniles, y el otro trabajaba también en juveniles de Independiente del Valle. El colombiano Martín Vivero Castellano, un arquero muy reconocido en Colombia, fue tercer arquero de la selección colombiana en aquel famoso 5-2 de Argentina, de Colombia-Argentina, no me acuerdo el resultado, pero 5-0, la goleada, bueno. Y está trabajando en Panamá, ¿me entendés? Con equipos de Panamá y también con la selección panameña. Entonces, ese intercambio fue excelente. Te enriqueció mucho, digamos. Claro, porque vos ves muchas cosas y aprendés muchas cosas que por ahí nosotros, por estar sumergidos y por ahí por la falta de tiempo de investigarlas, y ellos se dedican formalmente a eso, ¿me entendés? Nosotros por ahí que tenemos acá que trabajar y después con el tiempo que nos queda dedicarnos a esto, claro, mucho, semiprofesional. Sí, y no sé si semi, pero mucho, es más amateur que semiprofesional.
Y bueno, entonces yo creo que fue una experiencia enriquecedora, Gastón, muy enriquecedora. A ver, Rolly, para finalizar el tema del curso, ¿recomendás entonces a los que están viendo del otro lado, que se dedican al arco, que son entrenadores, que hagan este curso? Digamos? Por supuesto, Gastón, yo creo que acá, hoy por hoy, dentro de todo, en lo que es la Liga Chaqueña y los torneos federales, hay muchos chicos que están trabajando, ex arqueros, que están trabajando en distintos clubes, en Don Orión, en Estudiantes, Villa Alvear, Resistencia Central. La mayoría de los clubes tiene su entrenador de arquero. Entonces yo recomendaría, porque les va a servir muchísimo, y es como que le va a abrir otros caminos, los va a despertar y se van a dar cuenta de que es muy necesario conocer el por qué y para qué se hacen las cosas, para qué se trabaja, para qué se hace este tipo de fuerza, cómo se diagrama, cómo se va manipulando los distintos días de entrenamiento. O sea que para mí es muy enriquecedor y les aconsejo a todos que lo hagan si lo pueden hacer. Bueno, antes de finalizar el tema del arco, saliendo del curso, ¿cómo ves vos el arco argentino y el arquero argentino? ¿Cómo lo ves? Bueno, el arco argentino realmente está en una crisis terrible, muy terrible a nivel nacional y a nivel, o sea, para la selección ni hablar, ¿no es cierto? Porque fíjate vos que estamos recurriendo a arqueros que estaban trabajando afuera. Claro. Hoy por hoy Armani es un arquero que está en boca de todos, como pidiéndole pista. Para la selección, Romero es un arquero que a mí personalmente no me termina de convencer para el arco de Argentina. Aparte es un arquero que está fuera de ritmo, que no tiene mucha continuidad, pero bueno, eso ya son elecciones del entrenador. Y a nivel nacional, digamos, hablando de la Superliga, por ahí vemos muchos altibajos en los arqueros. Vemos arqueros que tienen partidos. Yo creo que hoy por hoy el más regular es sin duda Armani, porque desde que llegó, si bien todavía no ha transcurrido, no ha tenido un año entero como para decir tuvo una gran regularidad, pero hasta ahora los partidos que los ha jugado los ha hecho muy bien y algunos ha hecho que River pueda ganar gracias a sus intervenciones. Pero luego el resto de los equipos, hablando de Rossi en Boca y de los arqueros del resto de los equipos, no han tenido una regularidad. Han jugado partidos muy buenos, más regulares y malos. Entonces estamos en un promedio de 5, 6 puntos, siendo muy generosos, que es para mí un promedio bajo para tratar de buscar arqueros que sobresalgan. Te puedo nombrar alguno hoy que me gustaría, es Herrera de Talleres, por ejemplo, un poquito regular. ¿Y por qué se da esta situación, Rolly? ¿Por qué crees que se da? Y quizás se da, Gastón, porque está faltando trabajo en inferiores o porque ya no salen los... Antes Argentina era una fábrica de arqueros, porque los arqueros argentinos eran requeridos en todo el mundo. Más allá de que por ahí no tenían los éxitos que tenían en Argentina, porque algunos arqueros iban a Europa y a los 2 meses volvían, ¿viste? Salvo los arqueros que fueron jóvenes o chicos, son los que perduraron. Vos fíjate, Lux estuvo un paso muy... digamos por ahí bueno en Europa, pero vino a la Argentina y fracasó realmente, porque es la verdad. Y bueno, entonces yo creo que por ahí no se está trabajando bien, o quizás está haciendo falta justamente esto, conocer, porque antes ya te digo, no era lo mismo ser entrenador arquero que entrenar arquero, y por ahí no es lo mismo tirar 5 pelotas que... Y aparte, aparentemente, también las condiciones físicas e innatas de cada uno ya no son las mismas. Ya no surgen. Entonces, cuando vos por ahí combinás lo innato con el trabajo, salen excelentes arqueros. Pero cuando vos tenés que empezar a trabajar, porque el arquero tiene condición física, pero naturalmente no tiene la técnica, entonces donde uno tiene que empezar a trabajar, que es en la técnica o en la táctica del arquero, entonces ahí es quizás donde se está fallando por falta a lo mejor de conocimiento o de... Claro. Me parece que por ahí más que nada pasa la situación, Gastón. Bueno, a ver, saliendo ahora sí del tema arquero, Rolly, quiero entrar en tema Fontana. Bueno, sos el director técnico, ya has estado desde el año pasado, venía siendo entrenador arquero también del plantel anteriormente. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está esta preparación? Más allá de que arrancó la Liga Chaqueña, y si tenés novedades, porque por ahí cuesta encontrar con respecto al Federal B, ¿se va a jugar? ¿Al final no? ¿Qué va a pasar? Bueno, Gastón, mira, con respecto a Fontana, yo asumí en Fontana más o menos a mediados, en septiembre del año pasado, cuando estábamos incursionando en el Federal B. Estábamos en una situación difícil posicionalmente, que bueno, nos fuimos acomodando y estuvimos, si se quiere, peleando hasta las últimas fechas para lograr una clasificación a la segunda ronda, que no la pudimos obtener, pero bueno, mantuvimos la categoría, casi te diría 2 fechas antes o 1 fecha antes de que termine el torneo, lo que nos hizo muy bien.
Y ahora encaramos este año con una incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar con el Federal B, que se juega, que no se juega. Hay comentarios de que es muy probable que se juegue después del Mundial un torneo que no se sabe bien cómo va a ser. Ya te digo, son todas... Incertidumbre del fútbol argentino. Exactamente, la incertidumbre del fútbol argentino, que no sabemos qué es lo que va a pasar. De todas maneras, nosotros encaramos este año prepararnos bien para ser protagonistas en la liga. Sabemos que de no haber Federal B, bueno, los equipos que estén en la liga va a ser una liga muy dura, muy fuerte, porque el año que viene teóricamente se jugaría el Federal B, ya el último formato de Federal B. Por lo tanto, yo creo que muchos equipos van a querer mantener la base para después ir buscando incorporaciones. Entonces va a ser una liga muy dura. Pero también no se sabe si este torneo de la liga es el que va a ser clasificatorio para el 2020 o si el del 2000, o sea, es toda una incertidumbre, ¿no es cierto? Quizás el que salga campeón de este torneo tenga una chance para después pelear la clasificación en caso de que no para el 2020. Claro. Pero Fontana está trabajando muy bien, bueno, debutamos la primera fecha con un triunfo, o sea que eso nos incentiva. Jugaríamos el sábado la segunda fecha contra Bancarios, un equipo que termina de jugar el Federal C, que está con una base firme, que tiene ritmo, o sea que bueno, la idea es preparar al equipo para la liga, pero también pensando en que si hubiera un Federal B, tener por lo menos una base sólida y hacer las menos incorporaciones posibles para afrontar ese torneo, Gastón. Rolly, ¿cómo mentalizás a los muchachos, cuando arrancaron la pretemporada, supongo pensando en el Federal B, digamos, que es más allá de la liga, es el torneo más importante, y después vino toda esta incertidumbre? ¿Cómo lo mentalizás, a los muchachos para que no tengan la mente en eso y digan, bueno, concéntrense en la liga y no estén pensando en lo que puede llegar a pasar o no? Claro, es muy difícil, Gastón, porque yo creo que por ahí jugar liga, algunos chicos están, como vos decís, pensando en el torneo federal ¿y qué vamos a hacer? Aparte, el torneo federal B, lo que me daba a mí era la posibilidad de ir sacando jugadores de las divisiones inferiores, potenciarlos en liga y ser posibles jugadores de Federal B. Claro. Esto, como algunos dicen que lo que quieren es potenciar las ligas, yo creo que no potencia las ligas, al contrario, emparejamos para abajo, no para arriba. ¿Por qué? Porque yo al tener solamente liga, no puedo descuidar eso y empezar a tomar jugadores. Entonces yo tengo una línea de jugadores por debajo de los que están hoy jugando, que están en muy buenas condiciones, o sea que pueden tener oportunidad en jugar liga, que yo los podría potenciar en la liga. Pero ¿qué pasa con esto? Tengo que abocarme pura y exclusivamente al plantel que tengo, a los jugadores. Es un plantel largo para liga. Entonces no le voy a dar mucha oportunidad a los chicos. Por eso sería bueno que pueda salir un torneo de cualquier forma, pero que salga un torneo federal, cosa de que entonces yo podría descuidar un poquito la liga. ¿Descuidarla en qué sentido? En poder ir incorporando jugadores de abajo para ir potenciándolo, como te dije anteriormente. Por eso es muy difícil mentalizar, porque con ese formato que había antes, los jugadores de las inferiores, por decírtelo, sabían que si ellos se esmeraban y trabajaban bien, iban a tener una oportunidad, por lo menos en liga. Y los que estaban ya consolidados en liga iban a tener una oportunidad en el federal. Y en cambio ahora está todo muy confuso y es muy difícil incentivarlos en ese aspecto. O sea, los chicos vienen, todos quieren jugar, lógicamente, vos viste cómo es el jugador de fútbol, y es muy feo por ahí tener que armar encima, ponerle en el federal, vos tenés 18 plazas para llevar, acá tenés 16, ya te limita demasiado y quedan muchos jugadores afuera, ese es el tema. Rolly, ¿y crees que con estas decisiones se piensa poco desde AFA en el fútbol del interior y sobre todo en estas categorías que, como decíamos, son semiprofesional o amateur, podríamos llamarlo? Sí, evidentemente se piensa muy poco, Gastón, porque fíjate que yo dentro de todo el torneo federal era de lo más organizadito que había, porque era por regiones, los viajes no eran tan largos, no eran tan onerosos, había lugares donde nosotros íbamos en el día a jugar, o sea, teníamos Corriente Capital, Corriente del Interior, no había demasiadas, por lo menos distancias en la parte de zona. Lógicamente, si vos después querés ascender y ese tipo de cosas, y vas a tener que llegar a una instancia donde vas a tener que hacer un viaje un poco más largo y jugar contra equipos de otra región para poder lograr el ascenso. Entonces, y a mí me parece que AFA en eso no piensa más en la comodidad que le pueden otorgar los clubes de Buenos Aires, o sea,
priorizar la primera B metropolitana, como quieren hacer un Nacional B con los jugadores, con los equipos de ahí, una zona y la otra zona repartírsela en el interior. Claro. O sea, me llama mucho la atención. Ahora a la hora de los costos y esas cosas, AFA cobra siempre. O sea, de todos lados ellos se llevan plata. Pero bueno, lamentablemente piensan muy poco, y lo que se logró hasta ahora, que era justamente eso, tener un torneo federal donde los jugadores se preparaban de otra manera, ahora otra vez volvemos a foja cero, vamos a volver a años anteriores cuando eran los viejos torneos regionales, ¿no es cierto?, donde el representante chaqueño era forever, y a veces Sarmiento, forever, a veces Oriones, ¿me entendés? Y eran eso, o sea, el poder económico, o sea, el equipo que tenga más plata, sacándolo a Forever y a Sarmiento ahora, pero te puede quedar un Don Oriones, un Estudiante o otros equipos que quieran invertir, y van a tomar van a tener esa prioridad de ser siempre los campeones y van a estar siempre ellos. Exactamente, va a ser así. La liga no es que se va a mejorar, ni la liga se va a jerarquizar porque se saque el Federal B. Para mí, al contrario. Bueno, Rolly, la verdad que ha sido un placer tenerte en nuestro programa, ha sido un placer tenerte en nuestros estudios. Felicidades nuevamente por lo del curso y éxitos para todo lo que viene. Bueno, Gastón, para mí ha sido un placer realmente, y me siento muy emocionado de estar enfrente tuyo, ¿no es cierto? Verte realmente un periodista de verdad, hecho y derecho, como quien dice, así que me siento orgulloso de haber participado en tu programa, y muchas gracias por invitarme. Bueno, Gastón. Muchas gracias, Rolly. La verdad que también me siento muy emocionado de haberte entrevistado y tenerte acá en nuestro programa. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con más Somos Deporte.